Bien, vamos a iniciar la continuación del tema anterior que hemos titulado El origen de las sociedades secretas. Y lo hacemos en este mes de junio, día 11 del presente año 2024. Pues bien, continuamos con esa segunda parte que hemos titulado, que lo vamos a titular El Pacto Secreto o simplemente El Pacto, referido a estas sociedades secretas quienes actualmente controlan el mundo. En el tema anterior nos hemos centrado un poco en la descripción de cómo fue que de la transformación de la secta de los asideos, que ya existían durante la deportación del pueblo judío en Babilonia, surgieron los escribas y los fariseos, y cómo este grupo religioso de escribas y fariseos, con el paso del tiempo, consiguieron controlar todos los aspectos de la vida social, política y religiosa de Israel. En ese primer tema lo hemos dedicado a intentar comprender cómo surgieron, pero ya en la antigüedad, cómo surgieron en la antigüedad las actuales sociedades secretas. Y como hemos visto, estas sociedades se remontan históricamente hablando a la aparición de los escribas y fariseos. Hemos visto también en la primera parte cómo con el paso del tiempo este grupo religioso no solo acabaron controlando por completo la sociedad judía, sino que ya en la época de Cristo se habían convertido en un grupo cerrado, porque realmente era un grupo cerrado, por lo tanto se convierte en secta, ¿no? Y el cual, a través de las actividades del Templo de Jerusalén, fueron imponiendo un rígido control político y religioso del pueblo judío. Y esto era hasta tal punto que llegó esta situación que llegaron a desplazar la ley de Dios. Es decir, los 10 mandamientos de la ley divina recibido por Moisés en la península del Sinaí, que actualmente pertenece a Egipto, de tal manera que donde había un solo decálogo con 10 leyes, los escribas y fariseos consiguieron imponer nada menos que 622 normas de comportamiento, que había que cumplirlas. Es decir, Dios decretó 10 leyes, punto, así de simple. El primer mandamiento, el segundo, tercero, santificar las fiestas, el cuarto, a los padres, etc. 10 normas. Pues los escribas y los fariseos con el tiempo, esas 10 leyes, esas 10 normativas, las fueron desplazando y a cambio pusieron ni más ni menos que 622 normas de comportamiento para todos los judíos. Una auténtica locura, vamos. Entonces, continuando con el tema, hemos visto que con la aparición de Cristo en este escenario político-religioso del pueblo judío, que estaba dividido en distintas facciones e intereses. Entonces los escribas y fariseos, al comprobar el gran poder que tenía Cristo, empezaron a temer ante las consecuencias futuras, en cuanto que sabían que tarde o temprano regresaría de nuevo. Entonces, ante esta situación, pusieron en marcha un plan. Y este plan no tenía una proyección inmediata, es decir, para los próximos años, por si algo sucede, no, sino que proyectaron un plan para protegerse por los posibles efectos inmediatos de los siguientes años. Pero no solo de los siguientes años, sino que por el contrario, pasaron a diseñar un ataque, vamos a decirlo así, un plan de ataque, una especie de ofensiva que tuviera una proyección para los años y siglos futuros. O sea, que esta gente no era tonta, porque vieron la situación muy cruda al ver la enorme potencia que tenía, los milagros, porque toda esta gente, escribas y fariseos y los sacerdotes del templo, incluidos los saduceos, todos ellos fueron testigos de todo lo que hizo Cristo, la resurrección, los milagros, todo. Entonces, claro, esta gente sabía que la situación se la ponía muy dura. Entonces, este proyecto es lo que vamos a estudiar en el tema que nos corresponde hoy. Entonces, haciendo un resumen de todo lo acontecido en ese periodo de la historia, estamos hablando más o menos 2000 años, poco más, poco menos, refiriéndonos al pueblo judío, esa parte del pueblo judío que odiaban, pero le odiaban realmente a Cristo, estaba formado por la clase social alta,
como ya mencionamos en el tema anterior, principalmente compuesto por escribas y fariseos. Y esa ha sido la razón de la desgracia. Esta situación ha sido la razón de la desgracia de la humanidad desde aquel entonces hasta el presente histórico que nos toca vivir en la actualidad. Esto puede parecer una exageración, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto? En la historia ha habido guerras, civilizaciones. En los 2000 años ha habido cultura, civilizaciones, imperios como el español, el inglés, lo que sea, ¿no? Y bueno, ¿pero qué tiene que ver? Porque todo eso se origina ahí. A partir de ese momento se origina la actual situación geopolítica que estamos viviendo en el mundo. Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Qué es lo que sucedió realmente tras esos hechos que acabamos de exponer? Pues sucedió que tras el proceso y muerte de Cristo en la cruz, esa parte del pueblo judío formado por la casta sacerdotal del templo de Jerusalén, y también naturalmente por los escribas y los fariseos, todos ellos se reunieron para estudiar y planificar la complicada situación en la que se encontraban ellos. Hombre, naturalmente todo esto visto, pero con proyección hacia los hechos que les deparaba el futuro. Y fue a través de estas reuniones que mantuvieron tras la muerte de Cristo cuando empezaron a diseñar, empezaron a estudiar la situación y llevaron adelante lo que podemos llamar un proyecto de control mundial. Esto no es ninguna broma. Podemos decir, no, pero a 20 siglos de distancia, ¿esto es posible? Es que esto es así. Repito, empezaron a diseñar un proyecto de control del mundo, pero con vistas al futuro, no inmediatamente en ese momento. Un proyecto para controlar a toda la humanidad, el cual conllevaba un pacto secreto entre todos ellos, cuya naturaleza se trataba de un plan verdaderamente inquietante. Esta poderosa casta sacerdotal judía sabía perfectamente quién era Cristo. Tenían evidencia de que era el verdadero Mesías, pero públicamente lo negaban, pues por lo de siempre, por intereses personales, especialmente por intereses políticos, económicos y sobre todo religiosos, naturalmente. No podían negar, escribas y fariseos, la casta sacerdotal, etc., no podían negar la realidad de los hechos, en cuanto que, aunque intentaban negarlo, todos ellos, sin excepción, fueron testigos personales de la resurrección de Cristo. Porque hoy, visto esa situación a 2000 años, pues mucha gente dice, no, pues bueno, eso de la resurrección es más bien algo simbólico, es como un mito. No. Esta casta sacerdotal, escribas y fariseos, ellos fueron testigos oculares, testigos personales. Ellos estaban allí personalmente y lo vieron. Entonces, aparte de todo esto, igualmente fueron testigos de cómo las primeras comunidades cristianas se fueron extendiendo y cómo escribas y fariseos, unidos a la casta sacerdotal, se juraron entre ellos para exterminar esta naciente iglesia. Los hechos históricos, a su vez, fueron confirmando que con el paso del tiempo y de los siglos, el miedo que tuvieron al principio, porque realmente tenían miedo, toda esta clase social está formada por la casta sacerdotal, escribas y fariseos, al ver el poder que tenía Cristo, realmente tenían miedo ante ese poder que tenía Cristo, ¿no? Y ese miedo que tenían no era algo exagerado. Ahora bien, al afirmar todo esto que estamos describiendo, no tenemos documentación histórica en la cual la podemos apoyarnos. Es decir, vamos a ver, profesor, usted está hablando de esto, pero ¿qué documentos históricos hay que acreditan que tras la muerte, tras el proceso y muerte de Cristo, esta gente se reunió en casa de quien fuera, el palacio de Herodes, donde sea? ¿Qué pruebas hay de que esto fue real? No hay evidencias. Pero sin embargo, hechos, o sea, evidencias las hay, pero pruebas no. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabemos que lo sucedido en el pasado
en esos siglos pasados. Forma parte de un relato histórico donde, vamos a decir, ciertos poderes espirituales de naturaleza maligna intervinieron a partir de ese momento para modificar los hechos históricos. Esa es la pregunta. Entonces, como hemos afirmado antes, no hay documentos históricos, pero sí las suficientes evidencias que van confirmando todos aquellos hechos que acontecieron. Para hacernos una idea más clara de este complejo tema que estamos hablando, vamos a verlo desde otro enfoque de vista, otro punto de vista, mejor dicho. Sucedió que tras la ejecución de Cristo en la cruz, gran parte de quienes asistieron a esas reuniones secretas eran sacerdotes, quienes habían participado personalmente en el juicio y condena de Cristo. En ese momento cuando Judas, poco después entrega las monedas de plata y decide ahorcarse. Y dice, bueno, yo este tema me he equivocado, lo siento, y aquí dejo las monedas. Es a partir de estos hechos donde encontramos la clave de todo lo que ha sucedido posteriormente. ¿En qué sentido decimos esto? Pues resulta que entre la casta sacerdotal del templo de Jerusalén se practicaba nigromancia y satanismo. A ver, repito, porque esto es muy duro, muy fuerte decirlo. Entre la casta sacerdotal, no todos, claro, por supuesto, entre la casta sacerdotal y entre los escribas y los fariseos, se practicaban nigromancia y satanismo. Y esas ceremonias satánicas se celebraban en el interior del templo de Jerusalén. Esto puede resultar como una novedad extraña, ¿no? Pero esto no es nada raro. Esto que estamos afirmando no es ninguna novedad en cuanto que este tipo de prácticas son muy antiguas, son a la vez muy antiguas y muy modernas, y se han llevado a cabo en prácticamente todas las culturas de la humanidad a lo largo y ancho de toda la historia. Por lo tanto, no era ninguna excepción que entre determinados sacerdotes del templo o escribas y fariseos no era nada extraño, repito, este tipo de prácticas. Actualmente, entre la jerarquía de la Iglesia, estas prácticas no son ninguna novedad. Hombre, todos no, pero hay dentro de la jerarquía de la Iglesia que hay prácticas de estas. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿en qué aspecto, o mejor dicho, en qué documentos escritos? Porque hablando de esto, algo tenemos que tener como base, porque si no estamos hablando en el aire, ¿no? O escribiendo en el agua, porque al final no hay nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué aspecto o en qué documentos escritos podemos basarnos para asegurar que estas prácticas del satanismo entre algunos sacerdotes y escribas y fariseos eran relativamente habituales? Pues vamos a verlo con más detalle y para ello lo recogemos del propio Evangelio, del Evangelio de Lucas. Por si alguien lo quiere mirarse, en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 14 al 21, donde vemos un enfrentamiento, el típico enfrentamiento que tenía Cristo con escribas y fariseos. Y el texto de Lucas nos dice lo siguiente, lo leo. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, pero sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo, quedando la multitud admirada por ello. Sin embargo, algunos dijeron, estos algunos que aquí no precisa nadie, evidentemente eran escribas y fariseos, porque eran enviados del templo para ver si le pillaban a Cristo en alguna trampa, ¿no? Sin embargo, algunos dijeron, y le responden a Cristo, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Esto se lo dicen los escribas fariseos a Cristo. Y Cristo, conociendo cómo pensaban, les dice, sí, de verdad, vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, decidme cómo es que vuestros hijos, por arte de quién los echan. Tremenda la respuesta de Cristo, durísima. Esta respuesta de Cristo es sencillamente devastadora, demoledora, en cuanto que públicamente les dice que ellos, sí, a mí me acusáis de que yo expuso por el poder de los demonios. Entonces Cristo les dice
que ellos invocan el demonio para expulsar a personas poseídas. Lucas no nos aporta más detalles, pero es evidente que Cristo les echa en cara que ellos mismos invocan a Satanás para sus prácticas ocultas, prácticas que realizaban a espaldas del templo y del pueblo. Y esto es lo que sucedió a partir de la muerte de Cristo. Comprenden que a ese a quien han convertido en su enemigo es realmente el Mesías, pero por razones de naturaleza económica, política y personal, por razones siempre personales, de intereses personales, se niegan a reconocerlo públicamente, aun sabiendo que sí es el verdadero. Pero claro, no nos interesa reconocerlo. ¿Por qué? Por razones sobre todo políticas y económicas. Al darse cuenta del enorme poder que tenía Cristo, se llenaron de miedo. Y ese miedo es el que los lleva a organizarse intentando protegerse entre ellos ante la realidad de los hechos. Es decir, no les quedaba otra opción que organizarse intentando sobrevivir ante la cruda realidad de lo que estaban viviendo, ya que de no ser así, todo el poder político y religioso que tenían los escribas y los fariseos podía desaparecer en poco tiempo. Entonces, ¿dónde radicaba el poder de esta secta de los escribas y fariseos? Porque humanamente tenían mucho poder. En gran poder, ese poder procedía de la manipulación de los textos bíblicos. Atento porque esto es muy interesante. Ese poder en parte procedía de la manipulación. ¿No suena esto? Manipulación de la televisión, manipulación de las noticias, manipulación de los informes, manipulación de la prensa, manipulación del cine. Como vemos, esto no es nuevo. En gran parte, repito, ese poder procedía de la manipulación de los textos bíblicos, sobre todo de lo anunciado y de lo escrito por los profetas del Antiguo Testamento. En cuanto que manipularon la interpretación. Es decir, en los textos del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, que avisaban de la llegada del Mesías, estaba claramente escrito, pero como solo ellos manejaban los textos bíblicos, manipularon la interpretación de los textos del Antiguo Testamento respecto a quién sería el futuro Mesías que estaba por llegar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues transmitir al pueblo judío, al pueblo llano, a la gente de la calle, les transmitieron la idea de un Mesías guerrero que viene con espada, con su ejército, que es un Mesías político, un tipo más bien violento, que tomando el poder político como un rey empezará a cortar el cuello a todos los pueblos de alrededor, exterminará a todo el mundo y ellos, escribas y fariseos, se convertirán por supuesto en gobernadores de la barataria, como decía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y se convertirían en dueños del mundo. Pero resulta que finalmente el Mesías que se presenta ante Israel no tenía nada que ver con la falsa imagen que habían creado del Mesías los escribas y los fariseos. Pues bien, en esas primeras reuniones del Sanedrín, tras la muerte de Cristo, es donde se consumó este pacto, un pacto entre ellos, un pacto secreto entre ellos, cuyo objetivo no era otro que intentar exterminar el naciente cristianismo, porque ya cuando ellos se reúnen, ya han pasado aproximadamente 10 o 15 o un poco más de años, y al ver la situación de cómo se va expandiendo este naciente cristianismo, que entonces no se llamaba así, pero bueno. Entonces, ese proyecto, ese pacto es hecho entre ellos, todavía sigue activo en pleno siglo XXI. Podemos pensar, oiga, ¿pero cómo? Pero ese pacto esa juramentación lleva ya 20 o 21 siglos en marcha. Esto quiere decir que sin temor a equivocarnos, es decir, este pacto que sigue activo, quiere decir que no nos equivocamos si decimos que esta secta de los escribas y los fariseos ya desde el primer siglo conseguían infiltrarse dentro de las primeras comunidades cristianas para ver por dónde iba el tema. Es decir, ellos tenían sus agentes, hoy diríamos agentes secretos, agentes de inteligencia, pero entre ellos
se infiltraban como un creyente, como un cristiano, para ver qué y cómo se movían estas primeras comunidades cristianas, ya desde la época de San Pablo y Pedro y de los apóstoles, ya ellos estaban infiltrados ya. Por lo tanto, la respuesta de Cristo a los escribas y fariseos que hemos leído antes, echándoles en cara, porque les echa en cara la mención al mismo Satanás, donde les acusa de ser ellos mismos los practicantes de nigromancia y satanismo. Porque le viene a decir Cristo, bueno, si vosotros decís que yo los puse en nombre de Satanás, ¿en nombre de quién lo expulsan vuestros hijos? Es decir, ahí, en nombre de quien los expulsan vuestros hijos, está confirmando que ellos practican satanismo. Entonces viene a confirmar todos los hechos que estamos describiendo, ¿no? Pero claro está, aquí nos surge otra pregunta. ¿Cuál podría ser la razón política y religiosa de estas reuniones secretas entre quienes, entre los que participaron en el juicio y que condenaron a muerte a Cristo? ¿Cuál sería la razón política? Todo hace suponer que, contando con la ayuda de Satanás, porque aquí hay que hablar ya directamente del príncipe del mal, contando la ayuda del mismísimo Satanás, como acabamos de exponer, pusieron en marcha un proyecto, pero ese proyecto, ese pacto secreto, no era solamente para la época en la que ellos vivían, sino que ese plan abarcaría gran parte o posiblemente toda la historia humana, o al menos lo que es el tiempo histórico. De manera que, ¿y cómo lo hicieron? Este pacto se lo fueron transmitiendo entre ellos de unos a otros, de padres a hijos, abuelos, etc., ¿no? Y este proyecto culminaría al final de los tiempos históricos que estamos viviendo, no fin del mundo, que no tiene nada que ver. Y este proceso final, se llevaría a cabo a través de una falsa representación del mismo Cristo. Es decir, que esta gente, ya de toda la historia, proyectaron una idea de preparar un personaje que sustituya a lo que fue Cristo, lo que llamaríamos en términos cristianos una especie de anticristo. Es decir, ellos prepararían, y de hecho lo tienen ya preparado, que esto no es ninguna broma, prepararían un líder mundial a través de sus jefes que estuvieran con vida en el paso de los siglos, claro, es decir, en los últimos tiempos. Por decirlo de otra forma, todo esto se llevaría a cabo a través de un líder político mundial, político, no religioso, porque hay gente que se empeña, es que el Papa es el anticristo, que no, por favor, que no es así, no insistan. Yo a veces tengo ya discusiones en las que ya me canso un poco de este tema, digo, si es que el Apocalipsis habla muy claro, este llamado anticristo es un líder político, no religioso. Entonces, esto se llevaría a cabo a través de un líder político, quien a su vez se presentaría ante todos como el Mesías que la humanidad necesita. Y este líder político, le vamos a llamar el anticristo, asume el control de todas las religiones, tanto cristianas como no cristianas. Pero claro está, aquí nos enfrentamos a hechos históricos paralelos. Hechos históricos paralelos que no se interfieren, pero que están unidos. Y este proceso histórico consiste en la existencia de la Iglesia. Claro, y la pregunta es, ¿qué sucede en este caso? Pues que esta gente, conocedores, los responsables judíos, conocedores de esta institución que es la Iglesia ya desde el principio, no dudaron en ir infiltrándose poco a poco, como hemos dicho antes, pero especialmente esta infiltración fue ya muy importante a partir de la Edad Media, no antes. Antes sí había algo, pero en la Edad Media ya se empieza a consumar todo esto. Se consuma ya este proceso de infiltración, porque comenzó a ser realmente notable. Pero no todo queda ahí en ese periodo que conocemos de la Edad Media, que es un proceso muy interesante, por cierto. La Edad Media es un periodo histórico muy interesante. Bien, pues no quedó todo ahí en la Edad Media, sino que siguiendo esa dinámica,
Ese plan de infiltración se ha consumado totalmente, pero totalmente en este presente siglo XXI, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, coincidiendo más o menos con el llamado Concilio Vaticano en 1960, poquito antes, poquito después. Dicho de otra forma, o enfocándolo desde otro punto de vista, los descendientes de la antigua sinagoga, controlada por esta secta de los escribas y fariseos, junto con los descendientes de la antigua casta sacerdotal, están profundamente, toda esta gente actualmente están profundamente infiltrados en el interior de la Iglesia Católica, y el control que ejercen afecta a todo el tejido religioso sin excepción. Estos jefes judíos están en el interior de la Iglesia desde hace ya siglos. Repito, los jefes judíos están al interior de la Iglesia desde hace ya siglos. Si bien ese poder es mucho más visible en este tiempo que nos toca vivir, naturalmente. Influye en ello, pues Internet, los medios de comunicación ya son muy veloces, en poco tiempo te enteras de todo, pero hasta hace muy poco, que solo era una prensa escrita, con la aparición de Internet, del WhatsApp, Telegram, todo esto, ya puedes enterarte rápidamente de todo lo que pasa. Y este proceso ya es visible hoy por la facilidad ya de los medios de información. Pues bien, por poner un ejemplo, a través de la documentación histórica, se sabe que la muerte un tanto misteriosa de algunos papas no fue la consecuencia de un proceso natural, es decir, de la muerte natural por la edad, sino que han sido muertes llevadas a cabo por orden de estos jefes. En los últimos 200 años, unos cuantos papas, lo que pasa es que esto en su momento, como no había nada de información, eso ya había, pero numerosos papas han sido acortados en vida por orden de esta. Tenemos el caso de Juan Pablo II, que fue eliminado sin piedad. A los 33 días le dijeron, venga fuera. ¿En quién se esconde detrás de esto? Pues de lo que estamos hablando. Bien, no vamos a entrar en el tema de la duplicidad de algunos papas, conocidos como dobles, o algunos lo llaman también sosía. Es decir, en la asistencia, en algún momento de la historia, ha habido dos papas casi idénticos, como es el caso de Pablo VI, Juan Pablo II, que tenían dobles, los cuales llegaban a suplantar a los verdaderos papas a través de actores muy buenos, sometidos quirúrgicamente a transformación del rostro para que sea casi igual al rostro del Papa. No vamos a entrar en este tema porque nos desviaríamos, pero esto algunos lo consideran. A mí ya muchos me han llamado que yo defiendo la teoría de la conspiración en este tema. Pues bien, me callo, porque los datos que tengo sobre estas cosas son espantosos. Así que si alguien piensa que soy un conspiranoico, que me siga llamando. Me da absolutamente igual. Pero yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Pues bien, en el caso de la Iglesia, todo este proceso se ha llevado adelante a través de la masonería eclesiástica, la cual está profundamente infiltrada en toda la estructura de la Iglesia Católica y en otras iglesias también, porque he dedicado un tema, una clase, hace 2 clases, titulada Carismáticos Pentecostales, Neocatecúmenos, Teología de la Liberación. Ahí hablo claramente de cómo todas las iglesias cristianas, evangélicas, presbiterianos, luteranos, todas las iglesias están infiltradas y están controladas. Las iglesias protestantes, claro, están controladas, todas están controladas. Pero también la Iglesia Católica, todo el poder, toda la estructura de la Iglesia Católica está totalmente infiltrado. Repito, está total y profundamente infiltrada toda la estructura de la Iglesia. Estoy hablando de este mes de junio del 2024 del siglo XXI. Está totalmente infiltrada la Iglesia Católica. Entonces, la masonería eclesiástica recibe órdenes directas de la sinagoga judía.
No vamos a entrar ahora en la descripción de los cargos jerárquicos que caracteriza la sociedad secreta, pero solo un dato. El cargo más alto que podáis imaginar de una sociedad masónica que es muy poderosa, las logias masónicas de rito escocés, la francmasonería, cualquier masonería, la más poderosa, el cargo más alto que podéis imaginaros, obedece, sigue las órdenes de la jerarquía dirigida por estos judíos, que son quienes controlan el poder en el Vaticano y en todo el mundo. Por ejemplo, a veces en la prensa sale un determinado masón que es presidente de la francmasonería o de lo que queráis, o de las poderosas sociedades secretas norteamericanas. Da lo mismo. Todos obedecen a los jefes judíos. Todos. Ellos, por encima de ellos ya no hay nada, salvo el mismísimo Satanás, claro. Pues en base a todo esto, no es necesario ser muy inteligente para comprender que el actual responsable de la Iglesia, ya sabemos quién es todo en estos momentos, está llevando a la barca de Pedro hacia el desastre total. Toda esta guerra espiritual que estamos viviendo se está llevando a cabo a través de la propia jerarquía de la Iglesia, quienes muchos, pero muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos cardenales, no tienen fe, carecen de fe. Hay muchísima gente infiltrada, no tienen fe, no tienen vocación, nunca la han tenido, porque ellos tienen una misión que cumplir. Y se han convertido en aliados de la sinagoga infiltrada interior de la Iglesia, quienes al mismo tiempo trabajan sin descanso para destruir la Iglesia católica. Creo que Catalina de Emmerich habla con mucha precisión de este tema. Bien, no podemos ignorar que esta parte de los líderes judíos que están infiltrados en la Iglesia, cuyo centro es el Vaticano, son personas de mucho poder. Sí, por supuesto, controlan el mundo entero. Controlan la banca, controlan la Reserva Federal, controlan los gobiernos, controlan todo el sistema financiero mundial. Hay gente muy inteligente, quienes han preparado y adiestrado a sus subordinados para que den la impresión de ser personas buenas, incluso que tengan cierto espíritu, como que aparecen santos, ¿no? Los han adiestrado muy bien para asumir una falsa humildad, una vida aparentemente buena, mejor dicho, con lo cual les permite ganarse la confianza de las personas. De esta forma, se ganan la credibilidad de quienes los rodean y han conseguido alcanzar los vértices de la propia Iglesia. Haciendo un breve paréntesis, una de las claves de la famosa profecía de Fátima, que creo que hemos oído hablar todos, Fátima, Portugal, la parte que se silenció es que Satanás llegaría a la cúspide más alta de la Iglesia Católica. La cúspide más alta la representa, es un papa, por supuesto. Entonces, imaginemos qué es lo que estamos viendo. A través del tiempo y del paso de los siglos han ido trepando en los estamentos del poder eclesiástico, de manera que utilizando dicho poder han ido demoliendo la Iglesia ladrillo a ladrillo. Creo que estas palabras las he recogido de Catalina de Emmerich, cómo irían demoliendo ladrillo a ladrillo toda la Iglesia. En pocas palabras, y haciendo un resumen de lo que veníamos exponiendo en el tema anterior y también en el tema presente, claro, vamos a ser testigos, desgraciadamente vamos a ser testigos del colapso de esa parte de la Iglesia enferma. La Iglesia como tal no va a desaparecer, pero hay una parte muy abundante que es una Iglesia totalmente podrida, corrompida, enferma. Esa Iglesia que estamos viendo en la actualidad no es la verdadera Iglesia, sino una Iglesia controlada por una jerarquía que ya no responde a lo que Cristo dijo. Una Iglesia que se ha convertido en el mundo. Se acepta ya la homosexualidad, se acepta el aborto, muy disimuladamente, claro. Se acepta el divorcio, el adulterio. Entonces, claro, una persona que quiere entrar a la vida religiosa dice, ¿para qué quiero entrar en la vida religiosa si la Iglesia ya piensa igual que el mundo?
¿Cierto? Por eso se están hundiendo todas las vocaciones. Por eso ya las órdenes religiosas no tienen vocaciones. ¿Por qué? Porque una persona mínimamente inteligente dirá, pero bueno, ¿para qué voy a consagrarme a la vida religiosa si hoy la Iglesia piensa igual que el mundo? Claro, y es un pensamiento lógico. Bien, finalizando el tema que hemos desarrollado hoy, podemos observar que ese proceso que se inició tras la muerte de Cristo, con esas reuniones secretas por parte de la casta sacerdotal y de los escribas y fariseos, debemos reconocer que lo han conseguido, tras 20 siglos, han conseguido trepar a lo más alto del poder de la Iglesia. Solo falta que presenten ante el mundo a su candidato, el llamado Anticristo, como muestra del poder terrenal que han conseguido. Un líder político que todos conocemos como el Anticristo. Y por cierto, haciendo un paréntesis, todos los conflictos que hay en estos momentos, el tema de Ucrania, la guerra tan tremenda que hay, el tema del Oriente Medio, con el genocidio de los palestinos, etc. Todo eso está organizado por los mismos que estamos describiendo en este tema. Por eso yo insisto, las guerras de hoy día, lo que está sucediendo en el Oriente Medio, en Ucrania, etc., es un tema religioso, no es político. Hombre, político lo es, pero es que el proyecto que están detrás es, ¿para qué? Para presentar a su candidato, que es el que nosotros acabamos de decir en este tema, el Anticristo, que es un líder político que procede de ellos, sí, es un personaje de ellos. Bien, entonces a esta iglesia del final de los tiempos, infiltrados por el mismo poder del infierno, por el poder del infierno, es la referencia a la que se refiere Cristo en el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 16 le dice a Pedro que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero esa iglesia verdadera sobre la cual no prevalecerá el infierno no es la iglesia que vemos actualmente, sino una iglesia silenciosa, compuesta por pequeños grupos de fieles, quienes refugiándose en la oración, en los sacramentos y en la defensa del Evangelio, defienden lo dicho por Cristo a través del Evangelio. Y esa iglesia que vive ya en el desierto es en la clandestinidad, para que nos entendamos. Esa iglesia que está ya clandestina, medio desaparecida, perseguida, esa iglesia será la que hará florecer la verdadera iglesia que surgirá después de la tribulación que estamos viviendo, porque ya lo estamos viendo. La tribulación la estamos viendo. Y lo que viene de aquí a poco tiempo todavía va a ser peor. Bien, pues esto era un poco el tema que quería exponer para que veamos que la actual crisis no viene de ahora. Viene ya desde la época de la muerte de Cristo. De la muerte y resurrección de Cristo. Bien, pues aquí lo dejamos y continuamos en otra temática.